Buenas tardes, estimados estudiantes de la materia Teoría de Sistemas. Bienvenidos. Aquí estoy de nuevo grabándoles a ustedes un contenido que deben revisar de la materia Teoría de Sistemas. En esta oportunidad quería conversarles del conocimiento, darles una cápsula de conocimiento con respecto a la unidad 1, donde vamos a hablar lo que es la teoría general de sistemas, que sería la primera parte del contenido de la misma. Bien, se puede decir entonces que la teoría general del sistema, abreviada TGS, viene desde los inicios de la filosofía y de la misma ciencia, y se toma como un tema sistémico, ¿no? Que busca lo que es la representación de la realidad para motivar lo que eran las funciones multidisciplinarias. ¿Qué quería decir multidisciplinaria? Donde se buscaba que había relación entre las diferentes disciplinas, física, matemática, ¿ves? Química, y que todos tenían una relación, porque antes se veía todo como aislado. La matemática aislada de la física aislada de los sistemas. Entonces se dice que la teoría general del sistema viene a buscar ese enfoque relacional entre estas disciplinas. Por eso que se llama multidisciplina, no como una realidad dividida, sino integrada. Y eso es lo que busca la teoría general del sistema, buscar una perspectiva interdisciplinaria, multidisciplinaria. ¿Qué es lo que representa realmente el mundo real de una manera holística? Holística es relacionada, integrada. Se desarrolló más que todo en el siglo XX, según los aportes, por ejemplo, del padre de la teoría del sistema, que es el biólogo australiano Ludwig von Bertalanffy, desde los años 1901, 1972, y él fue uno de los autores y más importantes de lo que es la teoría general del sistema. Y fue el padre, pues, de la teoría general del sistema. Él estudiaba entonces los sistemas abiertos porque estudiaba la biología y hablaba de las interacciones de estos sistemas abiertos. Entonces, él habla de los sistemas naturales y de los sistemas abiertos. Entonces, la teoría general del sistema lo fundamenta las relaciones y los conjuntos interrelacionados de los elementos de un sistema y ofrece una adecuada interrelación de la comunidad. Entonces, era una de las bases más importantes de lo que es la teoría del sistema. Y por eso que cuando hablamos de la teoría general del sistema y de sus orígenes, hablamos de este científico biólogo Gordon Talafi como el padre de la teoría del sistema. Entonces, los objetivos presentados o buscados por la teoría del sistema, uno es promover el desarrollo de una terminología general que pudiera ser aplicado a los términos de las disciplinas científicas de manera tal de que sean entendibles, teniendo esta terminología básica general, puedan ser entendidas por todos estos científicos y por todas estas disciplinas. Hablando entonces de un comportamiento sistémico o hablando de sistemas. Otro era el desarrollo de un conjunto de leyes y normas que rigieran estas disciplinas aplicables a estos comportamientos sistémicos. El otro era impulsar una formalización matemática de estas leyes, o sea, establecer unas leyes que rigieran lo que eran las disciplinas, ¿no? Y fíjense que cuando hablamos por allí de comportamiento holístico, estamos hablando de un comportamiento de un todo entero, ¿no? Integrado en sus partes, desde el punto de vista de las múltiples interrelaciones
que puedan tener estos elementos que componen el todo. Eso es el comportamiento holístico. Entonces, la teoría general del sistema, como lo vemos en este gráfico que ven en la pantalla, tenemos conocer los participantes, los autores teóricos de la teoría del sistema, o sea, hablándole de uno de los autores sería von Bertalanffy, y lo que es la finalidad de la teoría general del sistema, ¿no? Y cuáles son realmente lo que busca la teoría general del sistema, que es lo que le dije, que era como normal, hacer unas normas que requieran todas estas disciplinas en un concepto o con unos conceptos nuevos. En cuanto a los antecedentes de la teoría general del sistema, tiene muchos años surgida, ¿verdad? Con todas estas ideas de lo que son los conceptos que manejan los sistemas como tal. Pero se dice incluso que para poder llegar al pensamiento moderno de lo que es los sistemas hoy en día, tuvimos que pasar por todas esas ideas desde René Descartes, con todas las ideas de nuestros antecedentes filosóficos, de corrientes filosóficas. O sea que no es un tema que surgió hoy, sino que es una forma de ver el conocimiento desde hace mucho tiempo, ¿no? Con muchos antecedentes y diferentes tendencias filosóficas, para poder llegar a lo que entendemos hoy como sistema. Porque hoy en día cuando ya hablamos de sistema, entonces hablamos de un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para alcanzar un objetivo. Ya tenemos una definición de sistema. Estas ideas vienen ya argumentándose en todos esos autores, ¿verdad? Siendo el principal, como les dije, Borges Palante, que fue el que realmente se considera el padre de la teoría del desarrollo. Que es cuando se habla entonces de la necesidad de hacer un enfoque sistémico en la década en que existió o vivió Borges Palante. ¿Sí? Tenemos diferentes autores. Aquí hablamos, por ejemplo, de Borges Palante, que admite que la teoría del sistema comprende un conjunto de teorías y enfoques, entre los cuales se encuentra la teoría de la información, por ejemplo, el de Carl L. Shannon y Warren Wager. También está la teoría de los juegos por John von Neumann, la cibernética de Norbert Wiener, teoría de los autómatas de Alan Turing, la teoría de conjuntos de Milhaud, teoría de las redes, ¿sí? Y otras teorías. Entonces, estos son antecedentes y muy relacionados con la teoría del sistema. Y por supuesto, todos en el análisis de lo que son los sistemas, con diferentes modelos, según los casos que se estén estudiando y los criterios que se estén tomando en cuenta. Entonces, existen autores y teorías relacionadas con la teoría del sistema. Entonces, la teoría del sistema tiene como base autor Ludwig von Bertalanffy, quien propone la teoría general del sistema. Pero existe también el Thomas Kuhn, por lo que es la filosofía del sistema, como una ontología del sistema, una epistemología del sistema y una filosofía de valores del sistema. Rapoport con su teoría de redes, Mesarovic con su teoría de los conjuntos, Hayden Forrest con cibernética de segundo orden y teoría de la complejidad, Niklas Luhmann con lo que son los paradigmas de comunicación. ¿Okay? Tenemos la teoría de la cibernética, la teoría de la información, la teoría de juego, la teoría de autómatas y los conceptos de autopropiedad. Entonces, todos estos son teorías muy relacionadas, ¿sí? Con la teoría del sistema. ¿Cuáles son los aportes de la teoría general de sistemas a la investigación científica? Tenemos entonces que hay aportes epistemológicos porque la teoría del sistema reconocen conceptos de epistemología del conocimiento, validación del conocimiento científico. Entonces,
Según Borman Talancin, la palabra teoría no debe limitarse a un sentido matemático, sino que le hablaba de que se podía ampliar hacia los paradigmas de punto, más que todo paradigmas, estructuras revolucionarias de la ciencia y de los elementos científicos. ¿Ok? Entonces, la teoría general del sistema se basa entonces en buscar esta base que se relacione todas estas ciencias, se puedan entender en un solo lenguaje. Y por supuesto, la teoría del sistema lo que buscaba es definir lo que era un sistema, y determinar los tipos de sistemas que existen, como sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas artificiales. Y además dentro de los sistemas hablar, por ejemplo, de la entropía como ganancia o pérdida de información, como la incertidumbre de un sistema, que es la entropía, definir el pensamiento sistémico y al hablar también de los elementos que forman un sistema y que hacen de los sistemas eso que nos rodea en el mundo real y hacer modelaje de esos sistemas. Esto, por supuesto, son las bases para luego desarrollar lo que son las fases de desarrollo de sistemas y lo que conocemos hoy en día como sistemas abiertos, y que sabemos que un sistema tiene elementos, que existen sistemas, subsistemas, y que dentro de un sistema existen otros sistemas. Por supuesto, todo esto son ideas que tienen sus antecedentes en estos autores, ¿no? Y si hablamos que el sistema, entonces, habla de todos esos fenómenos que podemos ver desde las diferentes áreas, y que podemos hablar de un sistema humano, podemos hablar del sistema digestivo, sistema nervioso, sistema circulatorio, que ya vamos hacia la parte de la ciencia, que tiene sus elementos, pero también tenemos en otras áreas, en el área económica, el sistema contable, el sistema administrativo. Entonces, podemos ver cómo la palabra sistema con todos sus elementos la podemos encontrar en cualquier modelaje real en donde nosotros convivimos, ¿no? Con el sistema, con su subsistema. Entonces, el sistema, hablábamos, por ejemplo, de sistemas más complejos, sistemas vivientes, sistemas no vivientes, los sistemas metavivientes. Y ya hablamos entonces de los elementos del sistema, como los límites, ¿verdad? Como es la entrada de datos, por ejemplo, el proceso de la salida de los datos, de la salida de información, la retroinformación y la relación de esos sistemas con otros ambientes o con otros medios. Todos estos son conceptos que se van manejando del sistema que se necesitaban para poder hacer una estructura de un conocimiento de diferentes áreas. Entonces, por supuesto, esto lo determinó nuestro autor mental. Te hablaba entonces de sistemas estáticas, sistemas dinámicos, sistemas cibernéticos, sistemas abiertos, organismos interiores, sistema animal, sistema humano, sistemas socioculturales, sistemas de trascendencia simbólicos. Es como estructuras jerárquicas de sistemas. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, podemos hablar de sistemas simples, estáticos, y podemos hablar de sistemas dinámicos. Y entonces más o menos se hace como una descripción o un cuadrito que explica más o menos desde mi punto de vista los sistemas estáticos, los sistemas dinámicos, los sistemas abiertos que pueden interactuar con el medio ambiente y los sistemas cerrados, ¿no? Más que todos los creados por el hombre, los sistemas artificiales, en su diversidad de elementos. Y hablando entonces también de lo que es el control, la retroalimentación. Se habla entonces de que los sistemas se retroalimentan. Cuando son sistemas abiertos, sale información, se retroalimenta y se vuelve a entrar la información tratando de corregir las fallas que se tienen. Y también se habla entonces de la entropía como la pérdida o ganancia de energía y que los sistemas tienden
a destruirse y son inestables. Y que llega un momento en que los sistemas se pueden equilibrar o mantener en equilibrio. En este caso, entonces se hablaba de lo que era la retroalimentación del sistema y el control de los sistemas. Entonces, ustedes tienen una tarea que donde tienen que participar y explicar lo que consideran que es un concepto de todo lo que es del sistema y cuáles son sus partes, ¿verdad? Los antecedentes. Esta es una de las actividades que deben realizar. O sea, esta primera parte realmente, esta cápsula de conocimiento, es darle este aporte de lo que es la teoría del sistema, hablando de metasistemas, que ya son sistemas que contienen otros sistemas, lo que es el contexto del sistema realmente donde está reunido, y los cuales son los límites de esos sistemas, ¿no? Y hablar de elementos como lo que es un modelo, que es una representación de un sistema en la vida real, sacando de la vida real lo más posible, a la representación más posible de lo que nosotros queremos estudiar de un sistema, llevarlo a un modelo y ver su complejidad y su estructura para poderlo estudiar. Y para ello tenemos entonces que conocer los elementos de ese sistema para poderlo estudiar, ¿no? Su relación. Y conocer que esto es lo que los conceptos básicos del sistema para poder estudiar un sistema. Y como por supuesto para nosotros poder estudiar este sistema tenemos que conocer antecedentes de cómo se estudian los sistemas y de dónde vienen. ¿Ok? Lo que es la adaptabilidad del sistema, la autorregulación. ¿Ok? Entonces ustedes pueden, les voy a dejar este material de teoría del sistema que está bastante interesante para que lo puedan leer con calma porque habla aquí incluso de el enfoque sistémico y habla de los sistemas y la complejidad. Entonces, el sistema como tal, con sus diferentes definiciones, aquí por ejemplo tenemos una definición que dice que es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común. Esta es la definición más común, más acertada de lo que es un sistema, porque se habla de componentes organizados y que están íntimamente, dinámicamente relacionados. Y se dice que los sistemas tienen un objetivo, un logro, algo que quieren alcanzar, un propósito. Y se habla de lo que es la totalidad o globalismo, que es donde se dice que las propiedades de un sistema producen cambios en otro, porque un sistema como está íntimamente en dinamismo, está en constante cambio, y el sistema se va ajustando a la totalidad. Y se habla de causa-efecto, que hay un cambio para ajustar. Y hay unos fenómenos dentro de la globalización, que es la entropía y la bienestar. La entropía, como le dije, la regularización, la pérdida o ganancia de energía, y la homeostasis como es ese equilibrio que puede alcanzar el sistema para mantener. Por eso que cuando hablamos de entropía hablamos de desgaste, pérdida de información. Y que muchas empresas sufren entropía con el tiempo que se van desgastando y pueden desequilibrarse y perder hasta morir o desgastar. Por eso es importante el concepto de entropía dentro de lo que son los sistemas. Y por supuesto la relación que tienen los sistemas con el medio ambiente, para ganar o perder energía. Por eso que homeostasis se habla que es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Si el sistema se mantiene en equilibrio en sus partes, puede mantener y vivir, sobrevivir al medio ambiente, porque tienden a adaptarse al medio en forma de equilibrio. ¿Ok? A mantener un equilibrio interno relacionado con el medio ambiente o el medio exterior. Y hablamos de que las organizaciones deben tener el equilibrio de la homeostasis y manejar o controlar su entropía en mayor o menor cantidad.
porque las organizaciones son un sistema. Y los sistemas, las organizaciones tienen entrada de datos, que pueden ser los insumos, procesos internos de la empresa o de la organización, salida de datos, que es la información, ¿verdad? Para la toma de decisiones, y como les dije anteriormente, la retroalimentación y el control, que son elementos de los sistemas. Entonces, la organización se puede mantener si mantiene sus subsistemas en equilibrio. Todos estos conceptos vienen de lo que nuestro autor Bencalampo en el año 2006, quien clasificó los sistemas como sistemas físicos, sistemas abstractos, sistemas cerrados, sistemas abiertos. Dentro de los sistemas abiertos habló lo que interviene en la relación de entrada y salida con el medio en cuanto a energía y materia con el ambiente. Habló de los sistemas cerrados, no presentan intercambio con el medio que los rodea, son herméticos. Los sistemas físicos, suponen equipos, máquinas, objetos, cosas reales, el hardware. Los sistemas abstractos, que son conceptos, planes, hipótesis e ideas que se tienen, como por ejemplo el software. Estos son algunos ejemplos de los conceptos de sistemas, tipos de sistemas que vienen definidos por voluntad. Entonces, bueno, este material es bastante interesante. Y tenemos el ambiente, tenemos la entrada, que puede entrar al sistema, información, energía, recursos, materiales. El proceso de transformación que puede ocurrir internamente de esos datos que están entrando al sistema. Puede salir información para poder tomar decisiones, puede salir energía transformada de los control, recursos, materiales, hacia el ambiente. Esto sería el modelo genérico de lo que es un sistema abierto. Y por supuesto, el cuerpo humano es un ejemplo de un sistema abierto. ¿Ok? Bueno, entonces, yo sé que por allí ya hay muchos que han ido contestando la primera actividad. Quiero que vean este contenido, ¿no? Y puedan complementar bastante lo que es el conocimiento de la teoría del sistema.